conocerse las nuevas mesas directivas de las comisiones constitucionales de la Cámara de Representantes. A propósito, el nuevo presidente de la Comisión Tercera, el representante de Alianza Verde, Wilmer Castellanos, dijo que no van a permitir que el presupuesto general de la Nación 2026 sea decretado por el gobierno. María Paula. Dijo también el representante Wilmer Castellanos, quien compartirá la mesa directiva de esta comisión con la representante del partido de la U, Saray Roballo, que harán todo lo que esté a su alcance para debatir un presupuesto claro y con cifras aterrizadas. Nosotros, y le he pedido a mis compañeros congresistas de la Comisión Tercera, que este año no se les ceda una función que es propia de los congresistas, que es obviamente debatir y aprobar el presupuesto general de la Nación. No se lo podemos dejar al gobierno nacional para que lo saque por decreto. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance como mesa directiva para que este propósito se dé, para que debatamos un presupuesto claro, conciso, con cifras aterrizadas. En cuanto a las demás mesas directivas que ya quedaron conformadas, está en la de la Comisión Séptima de la Cámara, en donde recordemos ya fueron aprobadas las reformas laboral, pensional y a la salud. Allí fue elegido como nuevo presidente el representante del partido de la U, Camilo Ávila, y como vicepresidenta quedó la representante de Cambio Radical, Betsy Pérez. En la Comisión Quinta de la Cámara quedó como presidente el representante del Pacto Histórico, Eric Velasco. En la vicepresidencia lo acompañará la representante de la circunscripción afro, Ana Rogelia Monsalve. La Comisión Sexta será liderada por el representante de las Curules de Paz, Jaime Rincón, y la vicepresidencia quedó a cargo del representante del Partido Liberal, Luis Carlos Ochoa. Ahora bien, hace falta que se elijan las mesas directivas de las comisiones primera, segunda y cuarta. La principal disputa está en la comisión primera, pues aunque según los acuerdos establecidos, la presidencia de esta comisión, en donde se empezará a discutir el proyecto de ley de los estatutos de la paz total, le correspondía en este último año al Pacto Histórico, habría una alianza entre el Partido Liberal y Cambio Radical para postular al representante liberal Carlos Ardila. Según indicaron algunos congresistas a Caracol Radio, esta nueva alianza, para evitar que el Pacto Histórico se quede con la presidencia de la Comisión Primera, responde a que en la elección de la mesa directiva de esta corporación no se respetó el acuerdo que estaba establecido con Cambio Radical. Se espera ahora que la disputa entre el representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico y el representante del Partido Liberal Carlos Ardila quede definida en la tarde de hoy. No es poca la preocupación del gobierno con este proceso de designación de mesas directivas. Sí, hay una gran preocupación del gobierno y del partido de gobierno, del Pacto Histórico, de la manera como quedaron conformadas las mesas directivas, Gustavo, y esto lo que demuestra es, no ha sucedido solo en este gobierno, en todos los gobiernos, el último año de la legislatura, el Congreso adquiere más independencia frente al gobierno y en la medida en que avance y se acerque la campaña electoral lo notaremos más. Pero aquí, ¿cuál es el tema central que está preocupando, Gustavo? La mesa directiva de la Cámara de Representantes, porque quedaron de primer vicepresidente y de segundo vicepresidente dos representantes jóvenes, buenos, uno de Caldas, otro de Antioquia, serios, juiciosos, que hacen parte de una bancada independiente. Curiosamente, los dos hacen parte de la bancada de la coalición de la esperanza. Fueron elegidos por el Nuevo Liberalismo y por Oxígeno Verde en el 2022 y tienen posiciones muy fuertes frente a los temas centrales del gobierno. Y en el fondo, ¿cuál es el lío? Que el presidente sin duda alguna será un aliado del gobierno, pero en la determinación del orden del día, lo vimos en el semestre anterior, Gustavo, tienen que firmar el orden del día el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. Y si entonces se va a tener que llegar a consensos en la mesa directiva para la agenda durante este año. Y ahí seguramente va a haber muchas trabas, muchas demoras, entre otras cosas porque Espinosa fueron elegidos con los votos de la oposición. Fíjese usted que son dos representantes independientes, no de Cambio Radical, no del Centro Democrático, pero fueron elegidos fundamentalmente con los votos de esas bancadas. Entonces allí lo que va a haber son dos vicepresidentes que van a tener una visión distinta sobre la agenda del gobierno y eso va a generar lío. Y en segundo lugar, Gustavo, la Comisión Primera de la Cámara. Cambio Radical, ahorita lo decía María Paula, dijo, nos desconocieron los acuerdos. Cuando se incumple un acuerdo, como lo que sucedió el domingo, o eso considera Cambio Radical, se arma el despelote en el Congreso en general. Y entonces ahora quieren hacer una jugadita para quitarle al Pacto Histórico
a un buen representante de la Cámara, hay que decirlo, Gabriel Becerra de la Unión Patriótica, serio, la presidencia de la comisión, y están planteando una presidencia del Partido Liberal, que también ha sido aliado del gobierno. Eso se definirá hoy, vamos a ver cuál es el desenlace, pero el inicio no es bueno para el gobierno en el Congreso. Es que ese primer punto que toca el doctor Cristo, recordemos que hasta hace no mucho, aquí el gobierno estaba en un tremendo lío, porque los dos presidentes, los dos vicepresidentes de la Cámara de Representantes anteriores, la doctora Lina Garrido, que se ha hecho tan célebre en estas últimas horas, y Jorge Tobar, se negaron a firmar el orden del día durante varias semanas de proyectos claves del gobierno, con el argumento de que el gobierno pues no estaba socializando los asuntos y tal, y le tocó a Salamanca pactar con ellos porque no había otra manera, si no firmaban orden del día. Mejor dicho, ese capítulo ya lo vivimos en la legislatura pasada. Bueno, a propósito de la doctora Garrido, demanda de Armando Benedetti, por lo menos la anuncia. Recordemos por qué, Lisset. La acción judicial fue anunciada pocas horas después de la intervención que generó alta tensión en el recinto del Capitolio, el discurso de oposición del que hizo parte la representante a la Cámara Lina María Garrido. Sin embargo, la disputa contra Armando Benedetti no se generó allí, pues horas después de este evento, Benedetti salió en defensa del presidente a través de redes sociales, dijo que este es un país de cafres y que el magistral discurso de Gustavo Petro no fue revertido con estadísticas. Sin embargo, dijo que sí fue cuestionado por una persona vulgar, ordinaria, grosera, sin preparación, sin argumentos y sin cifras, esto haciendo referencia a la representante de Cambio Radical. A través de redes sociales, Garrido le respondió el mensaje al ministro y le pidió que respete a Colombia, abro comillas, aquí el único cafre es usted, drogadicto y agresor de mujeres, y ni se le ocurra amenazarme con cuchillo como lo hizo con su esposa en España, le irá mal, yo sí me le paro duro. El intercambio evidencia el alto nivel de confrontación política con el que inicia el nuevo año legislativo. Por esto, el ministro decidió interponer esta denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia, asegurando que la congresista difundió imprecisiones, mentiras y afirmaciones de mala fe. 6:38, noticia preocupante a esta hora que tiene que ver con el ELN. Cristina. Pues mire, Gustavo, el ELN confirmó que tiene secuestrados a 2 agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín de la Policía Nacional en el departamento de Arauca. Los uniformados identificados como el subteniente Frankie Sley Hoyos Murcia, con 17 años de servicio, y el patrullero Jordin Fabián Pérez Mendoza, con más de 10 años en la institución, fueron interceptados el 20 de julio mientras se desplazaban por la vía que conecta Atame con Arauca. Según el comunicado que emitió el ELN, los agentes de la policía fueron capturados durante una operación de control territorial. Dicen que les confiscaron 2 pistolas, un computador y documentos en posesión de los policías. El ELN dice que se encuentran sanos y salvos y advirtió que responsabilizará al Estado colombiano por cualquier daño que puedan sufrir, especialmente en caso de intentos de rescate militar. Las autoridades aún no han emitido un comunicado sobre el secuestro de estos 2 uniformados.